Este, bueno, bienvenidos, bienvenidas. La clase de hoy es media particular eh, por dos motivos. Uno, porque Rocío no estaba para dar la clase, yo la estoy reemplazando en el día de hoy, la anterior la reemplazó Ariel. Y el segundo motivo es que está lloviendo mucho desde la mañana. Me escribieron algunos por la plataforma, entonces decidí que hoy diéramos la clase en formato virtual para evitar cualquier inconveniente de llegada a la facultad, sí, que ya se estaba juntando agua y bueno, si salimos iba a estar complicado, entonces preferimos tomar esta decisión, ¿sí? Así tampoco perdían la clase. Eh, Antes de empezar, otra cosa que también es importante, es que sobre todo las dudas que tengan, me las pregunten, escriban en el chat, yo paro la clase, lo hablamos, charlamos, pueden prender la cámara si quieren, como quieran, no es obligación. Pueden levantar la mano y hablan, ¿sí? Porque por ahí lo hacemos más interactivo. Probablemente haya preguntas, va a haber preguntas. Más allá de hacerlas al final, la podemos hacer en el medio, ¿sí? En particular, a medida que avancemos la clase, en algún momento les voy a pasar un listadito, ¿sí? Es un enlace donde van a pasar el presente, ¿sí? Así ya tenemos el control del presente, y aquellos que no estén en el día de hoy o no pasen el presente y sean de este turno, van a tener la posibilidad de pasar presente, porque bueno, cambiamos un poco la jugada haciendo una actividad, ¿sí? Que no es obligatoria para ustedes, es solamente para los que no estén hoy en la clase, ¿sí? Si les pregunta algún compañero, tienen la posibilidad del turno del viernes hacerlo. Dicho esto, voy a compartir pantalla. Me avisan también si se ve bien, por si acaso, porque no pude entrar por la aplicación, entré desde la web y está medio raro, pero no quiero desconectarme. Déjenme ver a ver si puedo acá. Vamos a compartir toda la pantalla. Ahí vamos. Supuestamente ahí lo están viendo y están viendo la clase, ¿no? Sí, supongo que sí, me dicen cualquier cosa. Ahí por ahí me van a tener que hablar alguno. Lo ven, ¿no? Porque no veo los mensajes. Sí, se ve perfecto, profe. Gracias, chicos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a volver un poquitito para atrás a la parte de gestión de proyectos, ¿sí? Nos había quedado un tema pendiente en la gestión de proyectos que tiene que ver con las métricas y las estimaciones. Eh, Tenemos sobre todo, ustedes vieron todo lo que tenía que ver con el calendario temporal, el método PER, la organización del personal, los riesgos, el seguimiento y control, pero nos faltó la parte de poder calcular los costos del proyecto, ¿sí? O sea, ¿con qué sentido lo vamos a ver? Vamos a ver como dos estrategias, por así decirlo. Una que la denominamos métrica, que ahora en breve vamos a ver de qué se trata, y otra que la llamamos estimaciones. La métrica va a tener que ver en el sentido de poder entender, controlar y mejorar evaluando el proyecto. Por supuesto, lo vamos a ver desde el punto de vista del proyecto de software en clave tecnológica, y vamos a trabajar con cuatro conceptos básicos que son el de medida, ¿sí? El de medición, el de métrica y el de indicador. La medida tiene que ver con determinar una forma de poder calcular algo, tomar alguna medición, por ejemplo, centímetros, metros, como está en la imagen. La medición va a ser con qué herramienta la vamos a hacer. Probablemente nosotros utilicemos algún tipo de fórmula. La métrica que nos va a dar eh, un resultado después de aplicar varias mediciones y tomar medidas. Esa métrica me va a empezar a dar información sobre el proyecto. Y los indicadores van a ser cuando nosotros definamos de ese conjunto de métricas algún subconjunto para que en realidad lo podamos empezar a entender al proyecto, es decir, poder obtener alguna característica. Ahora lo vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Vamos a ir avanzando en cada uno
de los conceptos. La métrica, a diferencia de lo que sería una medida, ¿sí? Tomada y una medición, básicamente lo que va a implicar es tener un cálculo o una fórmula más compleja que va a relacionar varias de estas medidas que yo tomé, ¿sí? O sea, no sé, por ejemplo, hay 40 personas y le tomé la medida a 40 personas, por decir algo para entenderlo sencillo, ¿no? La métrica va a ser una fórmula que relacione esas 40 mediciones que yo tomé. Entonces me va a dar una información más profunda. Yo puedo calcular el promedio. Supongamos que estamos mirando altura, vamos a ver el promedio en altura. Esa métrica va a hacer que podamos avanzar un poco más en la concepción de lo que queremos medir. Pueden ser, por supuesto, utilizadas para que tomemos mejores decisiones, ¿sí? Son un medio para asegurar la calidad. ¿Se acuerdan que el año pasado se vio el concepto de calidad? Para poder establecer esos estándares de calidad, nosotros mirábamos los procesos, los proyectos y los productos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué métricas podemos aplicar para apuntar a la calidad de ese proyecto. Básicamente, cuando hablamos de proyecto, de querer usar métricas de proyecto, apuntamos al calendario y a las demoras, ¿sí? Que nosotros queremos evitar del proyecto como desarrollo. El estado en que está ese proyecto, cómo va, los riesgos, ¿sí? Las áreas que hay problemas cuando vamos avanzando, los trabajos y la habilidad de trabajar en el equipo. En cambio, cuando pensamos en proceso, estamos pensando en el proceso, en el proceso de desarrollo, ¿sí? Estamos pensando que varios proyectos pueden ser que utilicen el mismo proceso de desarrollo y los queremos medir. Las métricas del proceso apuntan a eso. Proporcionan finalmente indicadores que me van a ayudar a que ese proceso de software sea mejor después de haber mirado varios proyectos. Y estas básicamente son métricas que van a apuntar al sentido común para los que estén gestionando los procesos. Nos van a dar retroalimentación, nos van a decir cómo vamos. No vamos a valorar los individuos, sino lo que vamos a valorar es el trabajo de esos individuos. Vamos a establecer metas y métricas claras y no vamos a excluir ningún tipo de métrica que no nos pueda brindar mayor información del proyecto. Es decir, no las vamos a excluir, vamos a tomarlas todas en cuenta y vamos a tratar de definir exactamente cuáles son las que son importantes para el proceso. Cuando pensamos en el producto, en cambio, ¿sí? El producto de software pueden ser de dos tipos, dinámicas o estáticas, ¿sí? Las dinámicas son hechas en el programa en ejecución. Básicamente podemos medir, por ejemplo, el flujo de accesos, podemos ver cuánto tarda en responderse una pregunta que se efectúa. Estoy midiendo en tiempo real. Las estáticas tienen que ver con la representación del sistema, es decir, voy a mirar la complejidad y la comprensión de ese sistema y cómo lo puedo mantener de manera estática. Nosotros vamos a trabajar ahora con métricas estáticas para ver hasta dónde podemos avanzar. Lo que vamos a ver es cómo las medimos, ¿no? Entonces, cuando vemos el producto que recién hablábamos, tenemos como una relación entre estas métricas que estamos hablando, ¿no? De las dinámicas y las estáticas. Sí, hay atributos externos e internos. Los externos, que están más relacionados, como verán, con los requerimientos no funcionales, como mantenibilidad, fiabilidad, portabilidad, usabilidad, y atributos internos que son, por ejemplo, número de parámetros del procedimiento, complejidad ciclomática, que ya vamos a ver qué es en la clase que viene, tamaño del programa en líneas de código, números de mensajes de error, extensión del manual del usuario. Y fíjense cómo se relacionan. Por ejemplo, la portabilidad se relaciona con el número de parámetros del procedimiento y el tamaño del programa de línea de código, es decir, cuán portable es ese. Y hay otras como la usabilidad, que tiene que ver con los números de mensajes de error y la extensión de ese manual del usuario. Entonces, hay una relación de atributos de calidad externos e internos para las métricas. Y les decía, lo que vamos a ver son algunas métricas estáticas, no las vamos a ver todas, estas están a modo de enunciación.
Vamos a profundizar en alguna de ellas, pero por ejemplo, acá hay algunas que son interesantes de que conozcan y que son las más utilizadas. Por ejemplo, el fan-in y el fan-out, ¿sí? Que básicamente que el fan-in es una medida del número de funciones o métodos, si estamos hablando de objetos, que llaman a otra función, y el fan-out es el número de funciones que son llamadas por una función, ¿no? Entonces, si tenemos un valor alto de ese fan, significa que eh, ese, ese producto está fuertemente acoplado al resto del diseño. El tema de acoplamiento y cohesión lo vimos cuando vimos el diseño de sistema de los módulos, ¿sí? Que esté acoplado quiere decir que tiene mucha dependencia, de, por ejemplo, de pasaje de parámetros o de base de datos, y cuando hablamos de cohesión tiene que ver con que cada método o función debería ser solo una tarea y no más de una. Ese sería un método cohesivo. Entonces, fan-in, fan-out mide eso. La longitud del código tiene que ver con el tamaño del programa. La complejidad ciclomática, que les decía que lo vamos a ver la clase que viene, se utiliza en una estrategia de prueba de caja blanca, ¿sí? Que hay una métrica que hay que calcular que tiene que ver con el control que hay dentro de un programa, es decir, cuánto predicado hay desarrollado dentro de la estructura del programa, cuántos condicionales if, while, repeat until, case tiene ese programa. La longitud de los identificadores, que tiene que ver con estos indicadores que nosotros tenemos en un programa, es decir, si yo escribí identificadores largos, quiere decir que el programa probablemente tenga mayor significado. Es decir, si yo pongo variables que se llamen ABCDF, no va a tener mucho significado, pero si yo uso variables que sean, no sé, total, cantidad de empleados, ¿sí? Subtotal, va a tener como mucho más significado. En la profundidad de anidamiento de las condiciones también está relacionada con la complejidad ciclomática, pero mira cuánto se anidan hacia adentro esos predicados. Y el índice de Fogg tiene que ver sobre todo con la longitud promedio que hay en las palabras y las frases que ponemos en los documentos, ¿sí? Entonces, hace referencia a una métrica que va a mirar no tanto el código, sino va a mirar la documentación del sistema. Y en particular, también es interesante que conozcan que hay métricas que son directamente asociadas a los objetos, ¿sí? A la orientación a objetos, porque las anteriores son transversales, pero en realidad nacieron con la programación tradicional, ¿sí? Con lo cual, en esta es interesante que puedan entender que hay métricas específicas. Hay algunos como los métodos ponderados por clase, que tiene que ver con la cantidad o el número de métodos que hay en cada clase, ¿sí? Los mide y los establece. Ahí mira lo de la cohesión que yo les hablaba, la profundidad que tiene el árbol de herencia, cuando hago las herencias en las clases, los números de hijo, el acoplamiento que hay entre clases de objetos, ¿no? Cuánto una clase usa otra clase y cuántos objetos paso entre las clases, la respuesta que hay por clase, es decir, métodos que van a ejecutarse en respuesta a un mensaje, y la falta de cohesión en los métodos, que también es algo importante y que nosotros, bueno, cuando se enseña objetos se trata de que ustedes lo hagan de esa manera, pero bueno, después esto hay que chequearlo, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí? Esperen que voy a mirar un poquitito, creo que sí, no sé si hay preguntas, denme un segundo, vamos a mostrar el chat. Ok, bárbaro, se ve y se entiende. Bien, sigo un poquitito, ¿sí? Esto me quedó mal porque no entré bien en la videoconferencia. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda de lo que se entiende por métricas? ¿Alguien? ¿No? Bueno, sigo. Vamos a ver ahora algunas de las métricas que yo les decía para que ustedes las conozcan, ¿sí? Una es la métrica del producto, que es la más común y la más antigua y la más utilizada, que es para medir el tamaño que tiene un producto, ¿sí? Es una medida muy discutida y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Porque se llama métrica post-mortem. ¿Qué quiere decir esto? Que es una medida que puedo tomar cuando el software o el producto, en este caso el producto de software, está terminado. Entonces es medio como que decir, bueno,
la métrica no era para poder medir, sí, 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 pero es post-mortem, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que voy a tener que tener el software desarrollado para poder aplicar la métrica. Me va a decir qué tiempo me va a hacer, me va a llevar desarrollar el sistema y cuántas personas. Digo, cuántas personas tienen que intervenir. En realidad, la estrategia que hay con esta métrica es tomar un conjunto de medidas de métricas de líneas de código para que yo después pueda hacer una estimación de software, que eso lo vamos a ver ahora al final. Cuando lleguemos al final de la clase lo vamos a ver. Por eso es una medida discutida, ¿sí? Porque yo, para poder utilizarla en un producto antes de desarrollar, necesito haber hecho muchos parecidos antes. Así que bueno, si yo llevo el registro de todo lo que hago, voy a poder aplicar métricas orientadas al tamaño, se llaman, ¿sí? Básicamente es una línea base para otras métricas y estimaciones. Me va a ayudar a procesos de reingeniería, que ya vamos a ver en la clase de mantenimiento qué es esto, y para identificar el tamaño y el flujo. ¿Qué cosas mide? O sea, ¿para qué me puede servir saber que un programa tiene 8000 líneas de código? Me va a servir para, si yo estimo, vamos a cambiar la medida, si yo estimo, predigo que mi software va a medir 8000 líneas, entonces yo voy a saber cuál es la productividad, que es la relación en la cantidad de líneas de código, miles de líneas de código dividido personas por mes, la calidad, que es la relación entre los errores que se cometan y la cantidad de líneas de código, y el costo, que es la relación entre la plata y la cantidad de líneas de código, es decir, cuánta plata me sale desarrollar, no sé, 8000 líneas de código. Y una cosa que trae a colación esta medida es si estoy teniendo en cuenta o no las líneas en blanco que ustedes les quedan al escribir, vieron que dejan espacios, los comentarios, todo lo que agregan que no es código, por ejemplo, en Python, por decir algo, ¿no? O en Java, o en PHP. Todo lo que está de más. Entonces, ¿cómo hago con eso? Bueno, o lo cuento o no lo cuento, ¿sí? Esto es básicamente lo que tengo que hacer. Lo que hace Fleischer y Fenton es, por otro lado, separar la cantidad de líneas de código en lenguaje de programación y el resto de las cosas que escribo. Entonces calcula la longitud total y los diferencia. Entonces yo puedo saber qué densidad de comentarios tiene ese código y cómo afectan a la productividad, ¿no? Porque digo, sea o no sea código, se invirtió tiempo en escribir esos comentarios, pero a veces está bueno separar ambas cosas. Bueno, y si yo tuviera la cantidad de líneas de código, ¿sí? Yo las pude calcular. Entonces, bueno, tengo 4 proyectos, como están acá, que están viendo. Tengo la cantidad de líneas de código, 25.500, 19.100, 10.700, 100.000, etc. Tengo dólares que me salió. Tengo errores que cometí, ¿sí? Errores que fueron apareciendo en el código, la cantidad de personas al mes que usé y las 3 cuentas que me permite, ¿sí? Que recordemos que eran productividad, la de cantidad de personas mes, la primera que está, que es de errores, la calidad, después tenemos el costo y al final tenemos la productividad, ¿sí? Entonces, bueno, uno teniendo toda esta información, yo podría post-mortem saber qué pasó con esto, ¿no? Y si después me viene, imagínense esto, un producto que va a tener 20.000 líneas de código, puedo más o menos estimar qué me va a pasar de acuerdo a cuánta plata voy a invertir y cuántas personas al mes puedo tener, por ejemplo, ¿sí? Y puedo hacer un estimativo de errores o no tenerlos, pero puedo empezar a calcular cosas con esto. Entonces, yo les pregunto, ¿sí? Si alguno me dice, ¿cuál sería para ustedes el proyecto de mayor calidad? ¿Cuál les parece? Creo que no borré nada, no tapé nada. ¿Cuál es el proyecto que tiene mayor calidad para ustedes? De todos estos 4 que estamos viendo, que es la cantidad de errores dividido la línea de código. El que tiene mayor calidad, ¿cuál sería para ustedes? ¿Quién me dice? No sé si alguien escribió, esperen que voy a poner la pantalla, pues no veo. O si no pueden hablar, ¿eh? Esperen que tengo que volver acá. Pues
Acá, perdón, que no puedo ver el coso, acá estoy. Acá preguntan, están empezando a contestar el 3, el proyecto 3, ¿sí? Es el que da, a ver, el proyecto 3, ¿sí? Yo lo que tendría que mirar, vuelvo a poner la pantalla, tiene que ver con los errores, ¿sí? Dividido la cantidad de líneas de código, ¿sí? Los errores que tengo, la cantidad de líneas de código que tengo, ¿sí? Acá tengo estos errores en esta cantidad de líneas de códigos, en esta línea de código, 100 errores en 10.000, ¿sí? Entonces, la idea sería tratar de ver de estos que tengo acá, esto tengo 2.200 errores en 100.000 líneas de código, lo que tendríamos que tratar de ver es cuál de estos está aproximándose a tener mayor calidad, ¿sí? La proporción, como ustedes dicen, es del 3, ¿sí? Que es el número más bajo que obtenemos. Después, el de mayor costo por línea, ¿cuál les parece que es? ¿Sí? Que es el de pesos, este de acá. Mayor costo por línea, o sea, ¿cuál es el proyecto más caro? Sería la pregunta. Tienen que vengo para acá. Ahí tenemos el proyecto más caro. Esperen que voy a dejar de compartir para que puedan seguir viendo ustedes. Lo voy a cambiar, porque si no, voy a poner la ventana. Ahí está. Perfecto. Volvemos a decir que es lo mejor, porque yo ya encontré una manera de verlo. Acá lo que me dicen que el más caro es el 1. Bien, ¿y cuál es el de menor productividad por persona? ¿Sí? Acá me dicen si es el 3 otra vez, ¿sí? Exactamente. Acá lo que tenemos que ver es cuál es el más productivo o el menos productivo. Vuelvo a ponerlo, ahí así lo ven. Fíjense que el menos productivo, más allá de lo que uno puede ver intuitivamente, es el 3 nuevamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte es razonable. Tienen 20 personas y hicieron 10.700 líneas de código y con 10 hice 19.000, o sea que hay algo en el 3 que está mal, digo. Hay algunas cosas que se ven a simple vista, ¿sí? Pero bueno, perfecto. Esta era un poco la idea. Para que vean para qué sirve esta métrica estática post-mortem. Ahora vamos a ver otra que no es post-mortem y que es un poquito mejor, que se llama punto de función. La métrica de punto de función, y esta fórmula no es para que se la aprendan de memoria, sino para que la entiendan, está hecha por Albrecht hace mucho tiempo y que fue evolucionando a través del tiempo. Pero lo que dijo es, yo puedo calcular, ¿sí? Una métrica que se llama punto de función que tiene que ver con el número de entradas, el número de salidas, el número de consultas, el número de almacenamientos internos y el número de interfaces externas, ¿sí? Que tiene mi software, ¿no? Esas son las cosas que yo quiero medir. Ahora, ¿para qué quiero eso? Para poder ponderarlo en 3 categorías, podría ser más complejo. Simple, medio y complejo, ¿sí? Y le da un valor. Si las entradas son simples, va a valer 3, si es medio 4, si es complejo 6. Y así con cada una. Con cada una de estas cosas que yo me pregunto del sistema, lo primero que hago es calcularlo, ¿no? Lo calculo. Y una vez que lo calculo, a esto que está acá, me da un total. ¿Sí? Por ese factor de ponderación que es totalmente subjetivo, gente, y está puesto por Albrecht, y nosotros lo podríamos modificar de acuerdo a la organización equipo, más hay 2 factores de ponderación, que es lo que va midiendo, y esta es la fórmula de Albrecht, de 0,65 más 0,01, ¿sí? Que va a ir ponderando, ¿sí? Ese total por una sumatoria de preguntas, ¿sí? Que son 14 preguntas que me tengo que hacer del software. Aparte de las entradas, salidas, consultas, tengo que responder, se los muestro ahora, 14 preguntas. Y esas 14 preguntas van a tener un valor entre 0, ¿sí? Y 5. Que voy a responder de esta manera. Por ejemplo, ¿requiere el sistema copias de seguridad y recuperación fiables? Sí, y muchos, supónganse que me dicen. Bueno, entonces vale 5, porque es esencial. ¿Se requiere comunicación de datos? Sí.
pero no es esencial, listo, 3. ¿Existe un funcionamiento de procedimiento distribuido? Todo el tiempo, 5. ¿Es crítico el rendimiento? No, 0. ¿Se entiende? Voy a ir ponderando a cada una de estas, las voy a sumar y voy a calcular ese total. Ese total que me va a dar la funcionalidad de un sistema que voy a describir en una especificación. Esto lo puedo aplicar sobre los casos de uso, por ejemplo. Las historias de usuario también, pero yo con los casos de uso ya puedo hacer la métrica de función y puedo saber cuánta funcionalidad va a tener mi sistema. ¿Sí? ¿Qué puedo obtener después de ese número? Parecido a lo que hicimos con la anterior, pero esta es pre-mortem, digamos. Esto es antes de hacerlo. Una vez que tengo la especificación, puedo calcular hacia adelante. Relación productividad, personas mes y el punto de función, errores y punto de función y demás. Básicamente es una métrica temprana, no es post-mortem, así se llama esta métrica, y es independiente del lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque la anterior miraba código, esta no. Esta está mirando especificación de requerimientos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, esperen que le pego una miradita acá, que tengo que volverme para acá. Listo, no hay nada por el otro lado. ¿Se entiende hasta ahora? Si no me dicen, ¿eh? Voy a volver a la presentación. Bien. Y vamos a ver otra métrica que creo que es la más interesante para ustedes y la que es la más exploratoria de investigación. Siempre cuento que de hecho muchos trabajos de tesina final exploran la construcción de una métrica para medir algo del software, ¿sí? Y es interesante porque ustedes acá tienen la libertad de crear sus propias formas de medir el software, que van a salir un poco de la experiencia y un poco del problema a resolver, ¿sí? Vasily hizo un método que se llama GQM, Goal Question Metric, que es objetivo pregunta métrica, que lo que hace es en lograr una métrica que mida cierto objetivo, ¿sí? Que yo quiero medir, y nos permite mejorar la calidad de los proyectos. Él lo hizo en general, nosotros lo aplicamos al desarrollo de software. Ahí donde está ese PDF es el PDF original que les explica la métrica tal cual la definió Vasily. Lo que hicimos nosotros es tomar una síntesis de esto para explicarles, y tiene 3 cosas: objetivo central del proyecto, pregunta para poder verificar el objetivo. Recién vimos algo en el punto de función, ¿sí? Esa de punto de función de Albrecht está generada con un GQM, y las métricas, que son las medidas que ustedes van a cuantitativas para responder preguntas. Y esas preguntas que ustedes responden les van a generar, ahora lo vamos a ver, una cuarta cosa que son indicadores, ¿sí? Es el objetivo del problema, las preguntas y métricas para responder a esas preguntas, parecido a lo que hicimos recién en punto de función. Imaginemos un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Si quieren ejemplos más complejos, de hecho Vasily lo pone en un ejemplo más complejo, pueden buscar en Somerville, por ejemplo, o en Pressman, ejemplos de métricas complejas, como la que vimos recién, ¿sí? Lo que pasa es que ahí tienen que aplicar alguna función matemática, analizarla, modificarla, etc. Pero supongamos esto, que simplemente que estoy en la etapa de análisis de requerimientos y yo lo que quiero hacer es asignar responsabilidades para poder llevar adelante el análisis de requerimiento, ¿no? Como jefe o coordinador del equipo. Entonces, yo lo que hago es, ¿cuál es el objetivo o propósito? Evaluar cómo se están asignando las responsabilidades para los requerimientos, y lo voy a hacer del punto de vista del gerente del proyecto, ¿sí? Y establezco 5 preguntas, que son estas, para ver si se está asignando bien, ¿no? ¿Existe un proceso de la asignación de roles? ¿Hay un responsable de asignar roles para el sistema? ¿El responsable siempre hace su tarea? ¿Existe información anterior sobre las tareas realizadas por cada integrante de este proyecto? ¿Esa información la tengo disponible? Y lo que le voy a poner, en vez de poner un valor como hicimos recién, que lo podríamos haber hecho, medio, alto, bajo, que en general es mejor porque me da mucha más soltura, ¿sí? O tener una escala de 5, por ejemplo. Vamos a usar un valor binario para no complicarla, ¿sí? O sea que voy a responder a cada pregunta muy fácilmente con sí o no. Es una métrica
muy tonta, digamos, pero muy sencilla, pero que se entiende, ¿no? Entonces yo puedo responder a cada pregunta con sí o no y eso me va a dar una métrica. Ahora, si yo respondo, por ejemplo, ¿existe un proceso? Sí. ¿Hay un responsable? Sí. ¿El responsable? No. ¿Existe información? Sí. ¿Esa información está disponible? No. No estoy diciendo mucho. Yo las tengo que combinar a estas métricas para poder saber de qué estamos hablando. Entonces, lo que hace GQM es decir, creen indicadores. ¿Sí? Que esto es lo interesante y lo que yo les digo que uno puede explorar y proponer trabajos de este estilo. Defino dos indicadores. El uno es gestión de asignación de roles y el dos es el proceso de asignación de roles, ¿no? O sea, cómo gestiono para asignar y cómo es el proceso en sí. Y la fórmula es también sencilla, M2 y M3 y M4 y M5 y la otra es M1, M4 y M5. Es decir, lo que nosotros tenemos es saber si una meta se cumple o no. ¿Cómo se cumple? Bueno, como es verdadero o falso, ambas tienen que ser, o sea, para que se cumpla I1 tiene que ser verdadera, para que se cumpla I2 tiene que ser verdadera. Digo, podría haber sido entre 10 y 20, entre 40 y 50, ¿no? Digamos, según la ponderación que tenga esa variable. Pero miremos, por ejemplo, la A1. Para que sea verdadera, tengo que responder que sí a todas las preguntas. Entonces, perdón, que era 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿hay un responsable? Sí. El responsable sí. ¿Existe información anterior? No. ¿Esa información está disponible? Sí. No se cumple porque hay una que es negativa y no me va a dar. Yo la fórmula la podría haber hecho con I, con O, las hubiese negación, todo lo que ustedes quieran. ¿Se entiende? Y la 2 tienen que ser las tres verdaderas, 1, 4 y 5. ¿Existe un proceso? Sí. ¿Existe información a las tareas realizadas? Sí. ¿Esa información está disponible? Sí, imagínense. Entonces, en ese caso, esa regla me va a dar verdadero, la otra me dio falso. Lo que uno tiene que hacer es combinarlas de una manera que representen algo del sistema que ustedes van a hacer. O sea, se crean su propia métrica, ¿sí? ¿Cómo implementar el marco? Básicamente, decidir qué quieren medir, se tienen que poner metas, no tienen por qué medir todo y tienen que ser flexibles para las necesidades del proyecto. Ustedes podrían generarse una métrica de acá a que entreguen el TP final, perdón, TP final, no, la práctica, el ejercicio de la práctica, el TP de teoría ya lo entregaron, y proponerse una métrica y decir, bueno, cómo van para tener indicadores. Más que verdadero o falso, podrían poner una ponderación, ¿no? Entre, no sé, entre 0 y 5 y ver en qué nivel están con las entregas. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda de métricas que quieran preguntar ahora antes de avanzar? Dejo un poquitito ahí. ¿Sí? Supongo que están viendo bien. Yo quisiera poder ver esto, pero no. No, no. Creo que estamos bien. Bueno. Hay un montón de gente que estaba mirando. Bueno, cualquier cosa, ya saben, me escriben. Me activé un globito para que cualquier cosa ver lo que me van poniendo y no perderme yo. Bien, y lo que vamos a ver ahora es el segundo tema que les propuse, que era el de estimación, ¿sí? El de estimación, y para los que llegaron más tarde después, en un rato voy a pasar un formulario para que carguen sus datos, ¿sí? Y queden registrados como asistencia, ¿sí? El de estimación, tiene que ver con otra manera de medir el proyecto, pero a diferencia del anterior, es casi una predicción, ¿sí? Es un proceso de predecir de la manera más realista posible qué va a pasar con ese proyecto, ¿sí? No es que yo voy a medir como medía en el anterior, al menos en una primera instancia, ¿no? En el proceso básico. Las métricas, ¿sí? Y la estimación tienen una perspectiva temporal. En general, las métricas mide atributos del software y la estimación predice recursos para desarrollar el software. Son dos cosas distintas. Estas métricas, fíjense que miramos los puntos de función, medimos la cantidad de líneas de código, medimos, bueno,
alguna de las características de la gestión de responsabilidades, para después sí hacer algún cálculo de algo, pero en general está midiendo eso. Y mira el pasado o el presente, ¿no? Las líneas de código miran el pasado o el presente. En cambio, estas predicen a futuro. Son las que yo necesito para ir hacia futuro. ¿Qué podemos estimar? Por supuesto, en recursos y un montón de otras cosas que tienen que ver con el desarrollo del software. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ahora lo vamos a ver, un montón de factores, entre ellos los humanos. ¿Sí? ¿Y qué factores influyen? En general influyen bastante también los requerimientos que hay de esos recursos. ¿Sí? En general, los recursos que nosotros vemos tienen que ver con el personal, que tiene que ver en cantidad, habilidad y ubicación, entorno, que tiene que ver con herramientas, hardware y red, y el software reutilizable, ¿sí? Componentes que puedan ser desarrollados a través de algún framework, componentes nuevos, componentes de experiencia completa o parcial, es decir, de que son totalmente reutilizados o parcialmente reutilizados. Pero yo puedo estimar eso, ¿sí? Eso es lo que yo puedo mirar. Y hay que mirar tres parámetros fundamentales, ¿sí? Los desarrolladores, que tienen que ver con el esfuerzo, el hardware y el software, y algo que agrega la estimación que es interesante, que son los viajes. ¿A qué nos referimos con viajes? Nos referimos a la movilidad de esas personas, ¿sí? Porque en general hoy se trabaja mucho por internet, pero no necesariamente. En general uno tiene que ir a desplazarse para reuniones de trabajo, tiene que desplazarse para implantar el software, tiene que desplazarse para ver al cliente. Entonces yo puedo empezar a jugar con esta estimación. Y acá entra más en juego la relación precio-costo, ¿sí? El precio-costo para estimar, tengo que pensar en cuál es la oportunidad del mercado, ¿sí? Cuál es la incertidumbre que existe al tener costes. Por ejemplo, ahora, no sé, por ejemplo en Argentina en este momento estamos un poco mejor en cuanto a predicción de inflación, ¿no? Relativo, no quiero quemar nada, pero digo, 2,8, 3, bueno, el año pasado no se podía, o el anteaño sobre todo no se podía. ¿Por qué? Porque esa proyección anual que me daban no terminaba siendo la que era. Entonces eso influye mucho en el desarrollo de software y trae muchos problemas. Los términos contractuales son otros, la volatilidad de los requerimientos son otros, que ya la conocen, y la salud financiera que tenga el equipo de desarrollo también influye. Porque a veces hay desarrollos que uno invierte plata en forma anticipada porque sabe que después va a tener un ingreso futuro cuando esto se termine. Pero mientras tanto, yo tengo que poder soportar, por ejemplo, el pago de los programadores, los diseñadores o de los que van a ser los testers o lo que fuere, ¿no? O comprar, no sé, equipamiento para el desarrollo porque lo necesito. Entonces, todo eso influye mucho en la estimación. Y esa fijación de precio tiene que ver con los intereses de la empresa, con los riesgos que asumo y el tipo de contrato que establecí. Y eso va a tirar o va a bajar el precio y la estimación me va a ayudar a poder verlo. Voy a tener que estimar tiempo, que ya lo saben. Vimos el diagrama de Gantt, pero no dijimos que eran estimaciones. Vimos el diagrama de PERT. Yo puedo tener un camino crítico, saber qué pasa, puedo estimar tiempo. Pero en realidad las técnicas de estimación reales que son las más utilizadas son estas cuatro que les voy a contar ahora. El juicio experto, la técnica Delphi, la división del trabajo y el planning poker, ¿sí? Probablemente el último ya lo conocen, ¿sí? Porque este año venimos atrasados en esta teoría, pero no importa, lo vamos a charlar, ¿sí? El juicio experto básicamente se basa en el reconocimiento y opinión de expertos, que yo reconozco como expertos, que puede ser uno solo o muchos, y que es relevante para el desarrollo de software. Y esas personas que son consideradas expertas son reconocidas, son conocidas y sabe quiénes son. Lo que va a hacer es darme info sobre un desarrollo. Por ejemplo, imagínense, ustedes me piden el desarrollo de un software de tipo educativo para, no sé, que permita construir materiales multimedia con determinada característica. Bueno, si a mí me convocan para esa tarea puntualmente, justamente es lo que yo hago. Entonces yo soy experto en ese tema. Ahora, ustedes me convocan, no sé, para el desarrollo de software
de aplicación de vacunas en bovinos y no sé, yo sé de desarrollo de software, pero ¿qué es lo que pasa con el seguimiento? No sería el mejor experto para ese tema. A eso me refiero con expertos, ¿sí? Hay que identificar quiénes son, hay que definir el alcance de para qué lo estamos convocando, ¿sí? Probablemente, nada, si es informático no lo van a convocar para que vea si la fórmula de aplicación de las vacunas para, no sé, la fiebre aftosa en los bovinos, bueno, no, eso es para alguien que sea de agronomía, no es para alguien informático. Que también lo podemos convocar, pero para otra etapa. ¿Cuál es el proceso de estimación? O sea, qué es lo que queremos estimar y aclarar determinados supuestos y riesgos del proyecto. Básicamente, una o más personas, quedémonos con esto. Si es más de una, hay que lograr un consenso, una más personas conocidas, sabemos quiénes son. ¿Qué diferencia con la técnica Delphi? Pocas, pero las hay. En general es siempre más de uno, al menos son dos. Son anónimos, nunca se conocen, no sabemos quiénes son, porque eso evita que el criterio de uno influya en el otro. Por ejemplo, a mí me convocan con 2 o 3 personas conocidas de esto y bueno, yo puedo saber o puedo tener una tendencia de saber cómo piensa el otro. Acá, como no sé, el anonimato hace que no haya sesgos, no haya, o al menos los menos sesgos posibles en esa respuesta. ¿Cómo se hace? Se da una opinión o asesoramiento de cuál es la estimación, se agarran todas las estimaciones, 2, 3 o más, se itera sobre ese proceso, se le da a los demás, dicen si están de acuerdo o no, si no están de acuerdo se marcan las diferencias y se vuelve otra vez. Y así hasta que se logra el consenso en algún momento. ¿Sí? Esa es la diferencia con los expertos. Ambas se usan mucho. Después está la de división del trabajo, que esta no funciona sola. Se la conoce como top-down, en general tiene que ver un problema grande, dividirlo en partes, que esto ya lo conocemos, descomposición, estimar cada una de esas partes y después sumar todo, hacer agregación. Es decir, un programa monolítico grande, tomo partecitas, estimo las partecitas y voy sumando hacia arriba para el cálculo total. En realidad es una manera de verlo, ¿sí? Al sistema y se utiliza mucho. No se usa sola. En general, para yo estimar cada partecita, uso Delphi o expertos para poder hacerlo. ¿Se entiende? Y la otra, que es la que más se utiliza hoy por hoy con los desarrollos ágiles, es el planning poker. ¿Sí? La metodología Scrum, de hecho hay un Scrum, un planning Scrum, planning poker Scrum. Básicamente es colaborativa también, es el consenso, perdón, y es obtener estimaciones más precisas de las historias de usuario. Vamos a la historia de usuario, participan todas las personas y básicamente utilizan las cartas. Pueden ser estas que estamos viendo acá, pueden ser otras. Ustedes en la práctica usaron una aplicación. Acá nosotros les dejamos una muy parecida, que es en línea. En la otra era en el celu, pero es igual. Pueden usarse colores, podemos tener como sí o no, podemos jugar con números, podemos jugar con talles de camisetas, ¿sí? Con semáforo, pero básicamente es esa. Se utiliza en general los números de Fibonacci, que es lo más conocido, para evitar la trampa de anclaje, porque bueno, uno puede usar los números de Fibonacci típicos, ni vieron que hay un salto en los números de Fibonacci, entonces bueno, si es un número muy grande, decir, bueno, wow, ¿por qué tan grande este número? Entonces lo que hace el equipo es, se reúne alrededor de las cartas, están todos, el dueño de producto le lee la historia al equipo, los miembros hacen las preguntas para aclarar la historia, cada miembro selecciona una carta en privado, todos las revelan a la vez y si hay consenso está bien, si no cada uno presenta su tema, le escucha al otro, volvemos a hacerlo otra vez hasta que logremos el consenso, ¿sí? Básicamente, acá les muestro un ejemplo, pero lo que les estoy contando dice, como administrador quiero generar informes mensuales sobre la actividad de los usuarios y el rendimiento de las ventas. Estimación, obtuve 8 puntos de historia en la secuencia de Fibonacci, ¿no? Cuando acordé eso, ¿qué significa eso? Bueno, lo que debería decir este planning poker al final es algo, es decir, el equipo considera que esta historia es una tarea más compleja, perdón, y me quedó 2 veces compleja, requiere diseñar e implementar funcionalidades de informes, recopilar y agregar datos de múltiples fuentes y generar información valiosa. Complejidad y esfuerzo que esto implica resulta en una estimación más alta. Por eso me dio 8 en esa estimación. Probablemente iteramos y generamos esto. Esto es lo que deberíamos hacer por cada historia de usuario, ¿sí?
en esta herramienta que tenemos acá, ¿sí? Que ahora la vamos a ver, es un planning poker, básicamente, acá hay un ejemplo, pero es esto, ¿sí? Se reúnen alrededor, esta sería en línea, ¿sí? Podríamos jugar, si quieren, nos ponemos todos, y vamos a votar, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver cuánto acuerdo hubo y cuánto no, y si están muy, muy desagregados, empezar a ver por qué. Es medio parecido a lo que tienen con el celular. En esta creo que son Fibonacci, si no me equivoco, déjenme ver. No, pueden elegir, miren, distintas cosas. Fibonacci modificado, los talles de las remeras, potencias de 2, bueno, y pueden crear lo que ustedes quieran para tener otra lógica de poder pensar la medición, ¿sí? ¿Se entiende lo de Plan y Poker? ¿Lo usaron en la práctica ya? ¿O todavía no llegaron? Yo creo que sí, ¿no? Esperen que me perdí. Que no veo los mensajes. Acá voy. Que me perdí. Tuki. Creo que sí. Ahí dice que no la usamos. Sí, la usamos, no la usamos. Bueno, no importa. Los que ya hayan ido a la consulta, por ir se los estoy spoileando, con el ayudante tendrían que haber jugado un rato al Planning Poker para poder estimar el software, ¿sí? Es muy buena, jueguen si quieren, pruébenla entre ustedes para ponerse de acuerdo con una historia de usuario. La leen y si nada, cada uno da vuelta a la carta y bueno, y ahí se confrontan, es esto lo que ocurre, ¿no? Es decir, pongámonos de acuerdo en cómo estamos estimando y si estamos estimando bien, ¿sí? Bien, bueno, falta poco, paciencia que ya casi estamos. Disculpen, antes de esto, denme un segundo, esperen, porque nos vamos a demorar y no quiero tampoco que después queden hasta cualquier hora y yo cortar, y esperen un poquitito. Que voy a pasarles algo por el chat y seguimos la última partecita que ya casi estamos, ¿sí? Les voy a copiar en el chat, denme un segundo, acá, creo que ahí lo ven todos, un formulario de Google que lo que hacen es, entran, ponen nombre, apellido y número de alumno. Si no tienen el número de alumno, bueno, búsquenlo. Y el correo que creo se los pide. Y va a quedar registrada la hora, que es lo que yo necesito, ¿sí? Para que quede bien. O sea, que vayan haciéndolo ahora para no cometer errores. Yo después lo voy a cerrar, ¿sí? Fíjense, ahí se los paso. Si no pueden completarlo, me dicen, ¿sí? Por favor, supuestamente está abierto, ¿sí? Ahí se los copié acá. Presten atención a eso, en ir completándolo. Yo después en un ratito miro cómo va lo que están completando, ¿de acuerdo? Miren qué vamos a seguir. Bueno, y sigo con lo último que me queda, que es cuándo usar cada técnica de las que les conté. Bueno, la idea es, las 4 son utilizadas, pero deberíamos poder pensar cuándo utilizar cada una de estas técnicas de estimación, ¿sí? Por ejemplo, el juicio experto es bueno para las primeras etapas del proyecto, cuando necesito una estimación rápida, proyectos pequeños, es como punto de partida. Contar con expertos. Cuando yo no tengo muy claro el proyecto, el juicio de expertos es lo ideal. Ahora, cuando yo necesito, por ejemplo, tener consenso con expertos, pero que están geográficamente dispersos, por ahí me conviene la técnica Delphi, ¿sí? Porque básicamente voy a tener más tiempo, voy a poder hacer consenso, puedo hacerlo por mail, puedo hacer un montón de cosas. Proyectos que sean más complejos, que necesiten más miradas interdisciplinarias para poder resolverlo, y mitigar ese efecto de una personalidad que puede ser muy dominante o muy experta y que influya sobre lo que los demás piensan. Entonces, esas serían como las características. La división del trabajo, obviamente tiene que ser proyectos grandes y complejos, porque tiene que ser algo del tipo monolítico, grande, que tenga alto nivel de detalle y básicamente se va a usar con otras técnicas de estimación, ¿sí? Para poder completarla, si no, no va a alcanzar. Y el Planning Poker, por supuesto, en Scrum, en Canva, básicamente que querramos la colaboración, que todos participen, que el equipo esté en consenso, que el cliente también, que podamos discutir, ¿sí? Que podamos tener nuestras propias estimaciones. Acá no hace falta hacer un GQM como Basili. Acá lo van a hacer ustedes, ¿sí? Es su propia manera de estimar, no necesitan una métrica, ¿sí? Entonces, fíjense que la estimación es como
una manera de medir el software mucho más actual, ¿sí? Y no es nueva, es decir, existe desde siempre, pero en la actualidad pareciera ser que el tipo de productos, tipo metodologías ágiles que hacemos con Scrum, serían ideal este tipo de metodologías. Y lo último que les cuento, como ampliatorio y una previa para los que quieran hacer o sigan después en Ingeniería de Software 3, es que después hay una cosa un poco más compleja, que hay modelos empíricos, se llama, de estimación. Esto ya es más elaborado. ¿Qué son los modelos empíricos de estimación? Son aquellos modelos que se valen de métricas para estimar. Esto es interesante. Estamos como uniendo todo, ¿sí? Hay un modelo muy conocido que se llama COCOMO, que es Constructive Cost Model, ¿sí? Que básicamente fue hecho por Barry Boehm, ya lo conocemos, el de la espiral de Boehm, que estima costos para proyectos de software. Básicamente tiene que ver, va a mirar métricas que tienen que ver con el tamaño, complejidad y otros factores. Se basa en la experiencia, o sea que empieza con las métricas post-mortem, considera estos factores como influyentes y tiene diferentes niveles de detalle. Una cosa que es interesante para esta clase, presten atención que muchas de las pantallas tiene abajo de dónde sacamos, porque usamos como varios libros en esto, ¿sí? El de Planning Poker, que yo no se los dije, que lo vuelvo para atrás, está sacado de Kohn, ¿sí? Que es uno específico que usamos para esto. Hemos usado Pressman y hemos usado Somerville, ¿sí? Les digo porque el que le interese o el día de mañana lo tenga que usar o quiera profundizar cuando tenga que estudiar, va a tener que ir al libro, ¿sí? Y es más fácil encontrarlo así. Entonces, bueno, ¿qué usa esto? Técnicas derivadas, usa fórmulas y utiliza como cuatro cosas muy importantes. Puntos de aplicación, que no lo vimos, como métrica, puntos de función, que sí lo vimos, número de líneas de código, que sí lo vimos, y número de líneas de código fuente, que es a diferencia de la otra que tiene que ver más con los comentarios y demás que lo vimos. Básicamente, hace esto como un modelo de composición, que ahora lo vamos a ver. Este es de diseño temprano, esto es para reutilizar y esto es para la arquitectura que quiero generar. Básicamente se utilizan sistemas desarrollados, usando lenguajes, esfuerzo, integrar componentes y desarrollo. Estos cuatro elementos y modelos, ahora los vamos a ver un poquito más en detalle, son los que tiene este modelo COCOMO. Con todo esto, después se estima. Una vez que tengo todo esto medio, dice, bueno, ahora yo puedo estimar tal cosa. El modelo de composición de aplicación es un modelo de esfuerzo, ¿sí? Que tiene que ver con la reutilización de proyectos propios. Se basa en una estimación, ¿sí? Que sale de los puntos de aplicación o puntos de objetos. Nosotros vimos, no la vimos a esta técnica, pero tiene que ver con cuántas funciones tiene o cuántos métodos tiene. Básicamente tiene que ver con esto. Es un programa de una estimación ponderada del número de pantallas que se despliegan, ¿sí? Informes, módulos, lenguajes y líneas de lenguaje. Eso es el punto de aplicación del software. Esta fórmula, que no la tienen que aprender, no importa, es parecida a las que vimos en las métricas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es calcular ese modelo de composición como un primer número, ¿sí? Esfuerzo estimado de personas mes, total de puntos de aplicación, que son todo eso que les conté, y la productividad medidas en puntos de objeto, que es lo que vamos a calcular. El modelo de diseño temprano es para las primeras etapas de diseño del proyecto. Se acordaron los requerimientos del usuario y están en marcha las etapas iniciales. Entonces la meta es elaborar una estimación rápida. ¿Qué se utiliza? Esfuerzo persona mes, ¿sí? No importa la fórmula, se las cuento, pero no la tienen que saber de memoria. El 2,94 según Boehm, que es el valor que hay que multiplicar para el tamaño de las líneas de código. Acá es la línea de código, que ya las tenemos. El esfuerzo requerido aumenta en el tamaño del proyecto. Y el M, que está definido por 7 atributos del proyecto y que aumentan o disminuyen la fiabilidad y complejidad del producto, que hay que responder preguntas como en el punto de función. El de reutilización tiene que ver con estimar el costo de integrar código reutilizado, ¿sí? Entonces, siempre nos va a terminar dando un valor de personas mes, fíjense, que es lo que voy a poder obtener, el porcentaje de código adaptado que voy a generar automáticamente. Esto tiene que ver con
código que ya está, ese automáticamente puede ser a través de algún software que derive código o que tome código de un framework o una inteligencia artificial generativa que genere código a partir de una indicación, la productividad de los ingenieros que integran ese código y el número de líneas de los componentes adaptados. Esto me va a decir cuánto puede reutilizar. Y el de post-arquitectura, básicamente, cuando ya se conoce la estructura, imagínense lo que vieron la clase anterior con Ariel, algún, no sé, cliente-servidor, modelo en capas, distribuido, etc. Entonces puedo hacer una estimación, ¿sí? La diferencia que hay con el modelo anterior que vimos es que la cantidad de atributos de M son mayores, ¿sí? En el otro eran 7, estos son como 21. Y básicamente lo que va a hacer es estimar usando 3 componentes: líneas nuevas a desarrollar, líneas de código fuente parecidas a las que tengo y las que tienen que modificarse, ¿sí? Esto es interesante contarles porque es un modelo que en Ingeniería 3 lo van a ver o lo van a terminar utilizando cuando tienen que hacer una estimación de un proyecto grande, ¿sí? COCOMO es un modelo muy utilizado en la NASA, ¿sí? Por ejemplo, para estimar viajes espaciales, con lo cual fíjense, y el desarrollo de software para viajes espaciales, con lo cual fíjense el nivel de complejidad que tiene este modelo, ¿sí? Son muy complejos de utilizar, requieren de muchos datos históricos, pero es lo mejor para poder estimar grandes proyectos y por eso en la actualidad se sigue utilizando. De hecho, hay una versión nueva, que es el COCOMO 2, que agrega más todavía factores a considerar. Ahí lo que yo les estoy poniendo son, a ver si funciona, son 2 páginas que les permite calcular el modelo, más que nada pueden probar. Esta es una página de la NASA, como les decía, ¿sí? Donde pueden elegir si es un modelo orgánico, semiacoplado o embebido, es el tipo de software, y los atributos que tienen que ver con de producto, de computación, de personal, bueno, un montón de cosas que pueden medir. Y el modelo COCOMO 2, a ver si anda. Uy, esperen que no era eso lo que quería hacer. Esperen. El modelo de COCOMO 2, acá estoy. Bueno, me quedé atrás. El modelo de COCOMO 2, que es un modelo que tiene más atributos de lo que les estaba mostrando recién. No le puse el enlace. Pero creo que anda. Quería probar que anda porque la última clase que di el martes no anduvo, pero creo que anda. A ver si lo podemos ver un segundo y ya nos queda grabado. Acá está. Fíjense que esta tiene mayor detalle, ¿sí? Y fíjense que acá abajo todo esto se los va a calcular. Digamos, lo que hace esto es hacerles el cálculo automático, no manual, ¿sí? De hecho, no, por eso ni siquiera les enseñamos la fórmula, pero sí la interpretación de la fórmula. Entonces, bueno, acá lo que hace es el método que quieren usar, puntos de función o líneas de código, que son los 2 que vimos. Si es punto de función, va a cambiar. Si es línea de código acá, fíjense en punto de función, toma determinados lenguajes. Es muy interesante el modelo. Yo los invito a explorarlo, a probarlo, a conocerlo, porque en el desarrollo de software a gran escala se utiliza, ¿sí? Esperen que ahí estoy saliendo. Bien, escúchenme. Bueno, a ver, díganme si tienen alguna duda de lo que estuvimos viendo en esta clase, ¿sí? Si bien les va a quedar grabada y yo después se las voy a subir, quisiera saber si tienen alguna duda con respecto a esto. Creo que respondieron todos. Estoy mirando eso, denme un segundo. Sí, creo que están todos, 60 y pico, y que estamos todos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, chicos. Quedo atento, pueden hablar, levantar micrófono, prender cámara si quieren. Esto me hace acordar de la pandemia, pero bueno, no, profe. Bien. Bueno, espero todo claro. Bueno, espero que... no te deja. Bueno, sí, no sé por qué, Juan Ignacio. No te veo, a ver si te busco. Respecto a los viajes en el cálculo de costo de un proyecto, ¿es únicamente viajes para ir a trabajar o qué se considera? No. En cuanto a los viajes,
no se considera solo para ir a trabajar, ¿eh? No, no, se considera, por ejemplo, los viajes que tenemos que hacer para entrevistar a los gerentes, para el traslado que yo tenga que hacer, no sé, por ejemplo, para ir a implantar un sistema, no sé, yo trabajo acá en La Plata, pero el sistema lo tengo que ir a implantar a Tucumán o a Jujuy, por decir algo, ¿sí? Se refiere a esto. O tengo que ir a dar una capacitación en tal lugar, cuando ya tenemos la etapa de esa. O tengo que ir a hacer el mantenimiento in situ, porque no lo puedo hacer cuando está en producción tengo que hacerlo en el mismo lugar y no tengo un entorno aparte. Entonces, a eso me refiero con el cálculo del viaje, ¿sí? A eso nos referíamos. Déjenme ver el listado. Bien. Este, sí, Podemos está hablar de tiempo. silenciado y no sé por qué, pero bueno. Sí, están silenciados, pero bueno, no los puedo sacar. Sí, no está dejando de silenciarlos, no era la intención, pero bueno. Déjenme ver ahí. Hola, Ahora hola. sí, ahí estás. Bien. Sí, creo que era algo con el mío nada más que nada. Ah, Pero sí, ahí igual, está, sí, porque yo igual lo toqué, decime. no, nada, para ver que funcione y bueno, decir que por ahora me quedó todo claro. Gracias igual. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, chicos, hoy nada, al no poder interactuar mucho, quedó más corta la clase, pero la idea era que no la perdieran, que tuvieran este momento. Después ya la clase que viene va a estar con ustedes de vuelta Rocío y vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con las pruebas de software, ¿sí? Vamos a trabajar eso. Bien, ahí me hacen una pregunta. Gracias porque me olvidé de eso. Me olvidé de lo que llamo avisos parroquiales. Sí, el TP de teoría que entregaron, que es el elevator pitch, tiene nota, ¿sí? Las estamos corrigiendo, todavía falta, téngannos paciencia. Las notas van a estar antes del teórico porque de hecho requiere que esté aprobado antes de rendir el examen de teoría, con lo cual se aprueba con 6. Aquel que se saque menos de 6 va a recuperarlo. Estoy hablando del elevator pitch, ¿sí? O sea que hay una reentrega, sí, por supuesto. Eso es así. Así que va a tener nota y hay reentrega. Esperen que tengo una pregunta por acá. Y después en la división del trabajo que dijo que la estimación de las partes usualmente usa otras técnicas, nosotros damos como que esas otras técnicas son únicamente Delphi expertos. No, pueden ser otras. Planning Poker, por ejemplo, o alguna que no hemos visto. Sí, hay más técnicas de estimación. Pero podrían, por ejemplo, pensar, no sé, en que dividen el trabajo y una parte la hacen con técnica Delphi, otra la hacen con Planning Poker porque hay mucha volatilidad. Podrían usar diferentes técnicas de las que vimos, ¿sí? Pero no necesariamente esas dos. Cualquiera de las que vimos y de las que no vimos. Bien. Bueno, si no tienen más preguntas, yo ahora, bueno, lo que voy a hacer es cerrar el formulario, espero que todos hayan completado, creo que sí, y ya después subo el video y les queda para la clase que viene, ya la clase que viene decía de pruebas de software con Rocío, ¿sí? Así que bueno, listo chicos, gracias por haber estado acá y una lástima no haber tenido la clase presencial, pero bueno, ya nos vamos a encontrar. ¿Sí? Gracias por la clase, profe. Nos vemos. Bárbaro. Nos Bien. vemos, chicos. Hasta luego. Chau, Chao, chau. chao. Adiós.